Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea la hora que nos esté escuchando. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de primer nivel. Tenemos aquí de invitado a Guillermo Pacheco, árbitro mundialista, árbitro de la Liga MX, de aquí, de Ciudad Obregón, Sonora. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar por acá. Un saludo a toda la gente que va a escuchar esta entrevista. Y nada, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarme la invitación este sábado por la mañana. Primero quisiera empezar a preguntarte, cuál fue el momento en donde dijiste, antes de hablar de todas tus experiencias, vámonos desde las bases, cuando dijiste, quiero ser árbitro, porque muchas veces uno sueña con jugar fútbol, con jugar en la selección mexicana, pero el ser árbitro, ¿en qué momento decidiste en tu juventud el decir, voy a ser un árbitro profesional? Fíjate que era como mi segundo o tercer partido en las infantiles y fue un partido, podemos decir, disputado. Ya sabes cómo se pone un poquito ahí el ambiente con los papás. Y precisamente cuando doy el silbatazo final, un entrenador se me acercó demasiado, yo lo ignoré, obviamente por mostrar carácter, el temple, personalidad. Y fue la foto de una portada de un periódico. Ok. Entonces, cuando me vi con esa imagen de tolerancia, de saber manejar un momento emocional, dije, el arbitraje puede traerme más que solo una profesión. Ok. Y ahí decidí construir ese camino. Ok, sí, porque pues obviamente el ser árbitro pues te enfrentas mucho con este tipo de situaciones, ¿no? Y más en categorías infantiles que con el papá, que es esto, que el otro y que no. Es una profesión que la verdad, muchos no conocen, siento yo, el detrás de lo que es un árbitro, pero de verdad que orgullo que representes así a México, no solo Sí. también a Sonora, pero a México. ¿Y cómo es el proceso para convertirte en un árbitro ya de Liga MX, de FIFA? ¿Cómo es el proceso cuando te consolidas como un árbitro de Liga MX, por decirlo así? Es un proceso complicado, como en muchos ámbitos profesionales. Tiene sus obstáculos, tiene su camino, pero al final de cuentas, el creer en uno mismo y tener esa convicción de decir voy a llegar con disciplina, con perseverancia, con convicción, porque ahora sí que vengo de una familia que era cero fútbol, cero arbitraje, y eso a veces hacía que parte de la sociedad dijera, o sea, necesitas de algunas otras cosas para poder llegar. Y yo dije, yo voy a romper ese mito. Okay. Y afortunadamente lo he conseguido y me gusta porque es un buen mensaje para la sociedad que puedes alcanzar tus sueños independientemente de lo que te puedan decir los demás o incluso de lo que ya conocemos en otros ámbitos que te dicen vas a llegar por política, sí, vas a llegar por una palanca, etcétera, etcétera. Eso es de las cosas que me llena más de orgullo todavía. Y, por ejemplo, para ser un árbitro profesional, por así decirlo, como en otras profesiones, tienes que tomar alguna carrera, algún certificado. ¿De cuánto tiempo es el proceso y en dónde? Supongo que es en el CAR o algo parecido, pero ¿cómo es, qué tipo de carrera es, por así decirlo, el camino para llegar de 0 a 100 para convertirte en un árbitro profesional aquí en México? Ok, mira, actualmente y todavía en ese tiempo era obligatorio tener una carrera que te da la Escuela Nacional de Árbitros, ahora sí profesionales, que lo imparte la Federación Mexicana de Fútbol. Pero como somos un estado que está muy lejano a ese tipo de oportunidades en cuanto a fútbol, se nos permitía ingresar al sector profesional independientemente si hacíamos o no esa carrera. Era como un pase directo. Teníamos esa fortuna de decir pase directo para poder ingresar, simplemente teníamos que prepararnos para nuestros exámenes teóricos y exámenes físicos, que actualmente sigue siendo así, cada 3 meses tenemos que presentar ese tipo de exámenes para poder seguir vigentes. Y ya cuando pasamos ese proceso, pues ahora sí que fue mantenerse, o sea, mantener esa línea para poder seguir dirigiendo profesionalmente. Y como me comentabas a mí al principio que el momento en el que decidiste ser árbitro fue en ese partido de ligas infantiles donde
A pesar de todo lo que estaba pasando, todo lo que había alrededor de ti, dijiste, por el temple que mantuve, voy a hacer, esto es lo mío. ¿Qué es lo más difícil que nosotros o un aficionado común y corriente a la televisión no vemos? ¿Qué es lo más difícil para ti de esta profesión? A pesar de que es algo con lo que tenemos que vivir y convivir, es el error. El error. El error, yo te puedo compartir que a lo mejor la gente piensa que vamos y nos metemos simplemente al terreno de juego y cuando uno termina su trabajo, se limpia las manos y se va tranquilamente a su casa. Cuando uno sabe que cometió un error, sobre todo a nivel profesional, y puede en este caso ver la televisión y observar que están calificando un trabajo tuyo de mala manera o un error, es complicado. Sí. Es difícil porque eso incluso hasta de cierta manera tienes que vivir un duelo primero para poder superar ese momento. Sí, y muchas veces yo siento que pasa que te tocó un partido, tuviste un error y lamentablemente, no sé si sea problema de aquí, de las mesas de debate, de los programas de aquí en México, pero yo siento que pasa mucho que, imagínate, por decirte un equipo, quedó 1-1 en el partido y se habla más del árbitro, la nota principal es del árbitro, de a lo mejor de un error que tuvo, algún penal o y lo que sea, que del mismo partido. Siento yo que eso puede ser una de las cosas más fuertes con las que uno puede vivir, o si va empezando en la profesión de ser un árbitro profesional. Siento yo que ese tipo de situaciones son las que te pueden mermar o las que te hace un lado, las que te dan para abajo, por lo mismo que dices del mismo duelo. Siento yo que puede ser así. No sé cuál sea tu perspectiva más o menos de eso. Ok. El arbitraje es algo muy subjetivo, de mucha interpretación. Entonces, uno estando en este tipo de labor, sabes que tu trabajo siempre va a ser calificado y tenemos que entender esa parte. Los especialistas, al final de cuentas, siempre vamos a ser los árbitros por la preparación que llevamos mucha preparación para tomar cualquier tipo de decisiones, para tratar de acertar lo más posible, que estoy más seguro que son 1000 veces más acierto que algún error. Y entonces saber convivir con ese tipo de detalles en la cuestión de medios de comunicación, porque al final de cuentas también tenemos que entender el lugar de ellos, de que están laborando y necesitan de alguna u otra forma vender su producto. Okay. Entonces también hay que asimilar eso de manera correcta. ¿Cuándo fue tu primer partido? En Liga MX has tenido partidos. ¿Cuándo fue, en qué fecha tu primer partido, ya sea como árbitro central, cuarto árbitro, en el bar? ¿Cuál fue el sentimiento de decir, ya estoy aquí? O sea, ¿qué sentiste tú en ese momento cuando diste como que ese salto y dijiste, ya estoy aquí y de aquí solo para arriba como la espuma? Fue un 9 de agosto del 2021, un partido Pachuca-Atlas, fue a puerta cerrada, eran tiempos de COVID. Fue un poquito de sentimientos encontrados porque ¿qué hubiera dado yo para que mi familia pudiera haber visto en vivo ese momento? Porque al final de cuentas lo vieron en televisión. Y horas antes del partido yo traté de comunicarme con las personas que más influyeron dentro de mi carrera para compartirles la satisfacción que yo tenía de estar a unos minutos de cumplir ese sueño que se veía muy lejano, y al momento de salir a arbitrar fue algo que dije, y lo ha dicho un jugador reconocido del fútbol mexicano: para que a mí me quiten esta playera, o sea, va a estar cabrón, como decimos aquí en nuestro estado. Sí, qué felicidad nos hace sentir, perdón, el debutar, ya sea en tu caso, o para algún jugador profesional. Y ya del 2021 para acá, bueno, son 5 años que mantienes tu proceso en Liga MX. Ahora me gustaría ya un poquito, hablando de ti, de tu trayectoria, de lo que viviste, etcétera, etcétera, del momento de la Copa del Mundo, que te toca estar allá como asistente del VAR, si no me equivoco, en algunos partidos. Entonces, ese proceso tuyo, tú cuando en el 2021, en el 9 de agosto, tu meta era llegar a una Copa del Mundo.
La meta siempre estuvo, o sea, fue algo que yo me tracé desde que quise ser futbolista, porque esa es una realidad. Yo quise ser futbolista en algún momento, no cumplí con las cualidades, me di cuenta a tiempo y el arbitraje fue como una segunda oportunidad para poder conseguir llegar a ese gran escenario. Entonces, ya estando en el profesional, obviamente se puede decir que estás un poquito más cerca del sueño. Al final de cuentas es algo que es un proceso como cualquier selección de 4 años. Y aparte de eso, sumar el cómo llegar a obtener un gafete internacional en el rubro, en mi caso como es el VAR. Y sobre todo porque es una herramienta que podríamos decir que en cuanto más experiencia tienes en la categoría, más experto eres en ese lugar. Y en mi caso pues pasó algo como al inverso. Me volví experto en la cuestión del VAR y ahora estamos tratando, ahora sí que de luchar para también conseguir las mismas situaciones dentro del terreno de juego. Y, por ejemplo, te hablan a ti, ¿cómo te enteras que vas a esta Copa del Mundo? ¿Qué estabas haciendo? ¿En dónde estabas? ¿Cuál fue tu primera reacción? Cuando te enteras que vas a estar en la Copa del Mundo del 2026. Fue algo muy especial porque fue mediante una llamada telefónica primero. FIFA publica esa lista de árbitros en ciertas horas, pero antes de yo enterarme de que se publicara esa lista, recibí una llamada por parte de un instructor FIFA que es originario de Chile, pero estuvo con nosotros 4 años aproximadamente como jefe en México del área técnica. Y fue especial porque fue la persona que más hizo que me desarrollara en la cuestión de análisis de fútbol, análisis técnico, y que él me lo dijera. Fue un momento muy bonito, muy padre, porque le tengo mucha estima a esa persona. Y además de que estaba en casa. Es muy complicado, por ejemplo, a mí en situaciones, afortunadamente te puedo compartir que en situaciones especiales me ha tocado estar en casa y esa fue una de ellas. Entonces fue disfrutarlo totalmente con mi esposa, con mis hijos. Ahora sí que despertarlos, eran las 5 de la mañana, pero en Suiza ya eran la 1 de la tarde. Entonces eso hizo que todavía la situación de que fueras a una Copa del Mundo lo hiciera más especial. ¿Con cuánto tiempo de anticipación te avisan que vas al Mundial? Fue aproximadamente a mediados de abril cuando nos avisaron de los que vamos a representar, en este caso a México, en la justa mundialista. Y está bien, porque eso hace que te mentalices un poquito más a la cuestión a la que vas a ir, ¿no? Porque en Liga MX yo tengo la oportunidad de hacer juegos como árbitro central, pero en estos momentos sabía que en cuanto a federación, que agradezco esa parte, me hayan enfocado más en el cierre del torneo como VAR, que seguirme metiendo a la cancha para llegar lo mejor preparado a la Copa del Mundo. Sí, me salió también dudas aquí para responder. Estás en el partido de cuartos de final de Argentina-Suiza. En el Correcto. VAR. Sí, ahí estás como asistente. Pero los otros 2 partidos, España-Francia y en la final, ¿tuviste el mismo rol en los 3 partidos? Porque en la ficha creo que sales en el Argentina-Suiza, pero no me acuerdo en los otros 2 si sí o si no, pero vi que estabas ahí. ¿Cuál es el rol que tuviste tú en la Copa del Mundo? Ok, en la Copa del Mundo, ahora sí que yo iba como árbitro VAR. Fuimos 30 seleccionados en el mundo. El estar involucrado en el VAR, puedes involucrarte en 3 posiciones durante el desarrollo del torneo, que es el VAR es el VAR principal, el AVAR es como el asistente, y el soporte, que es una persona que tú tienes atrás, que puede estar viendo lo mismo que tú, pero te puede dar una diferente perspectiva. Está un poquito más frío y te puede dar hasta a veces un mejor análisis, siempre y cuando el VAR tenga ciertas dudas en un análisis. Cuando vas como VAR, puedes desempeñar cualquiera de estos 3 roles. Yo en mi caso hice 12 partidos, 7 como VAR principal. El último partido como VAR principal fue precisamente ese partido que dijiste, el Argentina-Suiza. Ya en semifinales me metí como soporte VAR, permaneciendo en el mismo grupo, y al final fue como stand-by VAR, que es esta posición. Perteneces al grupo seleccionado de Copa del Mundo, viajas con el equipo, convives con el equipo, laboras como si estuvieras en la cabina del VAR, pero
al final de cuentas tendría que haber pasado algo en Dallas, donde era el centro de operaciones, para que nosotros pudiéramos ahora sí que interactuar directamente dentro del partido. Al final de cuentas, para la otra persona y yo que fuimos, fue un total reconocimiento por parte de FIFA el haber asistido, porque te reconocen y te ponen dentro del equipo por la gran labor que hiciste durante el desarrollo del torneo. Sí, entonces, ok, ya entendí más o menos cuál fue tu posición dentro de 12 partidos. Me dices que tuviste 7 como bar principal. Bar principal. Ok. ¿Qué es lo que nosotros vemos? O sea, más bien, ¿qué es lo que nosotros no vemos que pasa mucho en situaciones del VAR? Porque a lo mejor en la transmisión de un partido vemos 10 segundos de cuando estás revisando una jugada, ya sea tarjeta roja, penal. Pero ¿qué es lo más difícil supongo que son más de 90 minutos los que estás trabajando? ¿Qué es lo más difícil de estar ahí en el VAR en un partido, ya sea de Copa del Mundo, de Liga MX, de lo que sea? ¿Qué es lo más difícil para ti estando ahí como VAR principal, por ejemplo? Algo que sí me gustaría compartir, y sobre todo porque lo escucho muchas veces en televisión, el VAR revisa todo. Muchas veces dicen, el VAR no la revisó. Todo pasa por las manos del VAR. Literal, el VAR tiene una pantalla donde está viendo el juego en vivo. El VAR también está viendo, que es el asistente, el juego en vivo. El VAR incluso puede percibir las repeticiones que están pasando en televisión. Le decimos el program. Y el VAR ahora sí que tiene disponible las tomas que se le pueden ofrecer para poder hacer cualquier revisión. Entonces, cuando hay una situación de posible tarjeta roja, posible penal, error de identidad, como lo vimos en esta Copa del Mundo, y algunas situaciones en las que podemos ingresar, el VAR siempre lo checa. O sea, siempre pasa por nuestras manos. Tenemos a disposición las cámaras, tenemos a disposición poner a la velocidad que a nosotros nos puede gustar, también la disposición de que nosotros seleccionamos ahora sí que los ángulos que nos pueden beneficiar. Y ahora sí, regresando un poquito a lo que compartes de lo más complicado, pues ahora sí sería que alguna decisión tuya puede generar algo dentro del terreno de juego que puede generar cierto conflicto, y sabes que al árbitro se le puede poner complicada la situación, porque ahora sí que los jugadores en el momento no tienen a disposición lo que nosotros estamos viendo. Sí, por el mismo calor Correcto. Del momento. Y justo te quisiera preguntar de una jugada muy sonada, que para muchos tuvo bastante polémica, para otros no, incluyéndome. En la jugada que te toca estar a ti en el partido, en el Suiza en contra de Argentina, la tarjeta roja de Embolo. De Embolo. Me gustaría que expliques un poco el desarrollo más bien de esa jugada, porque para muchos no parece tarjeta. Fue doble amarilla, esto, que sí, pero para mí en lo personal, para Juan Pablo Arballo, a mí sí me parecía una tarjeta, una doble amarilla. ¿Por qué? Eso te lo digo yo por mi criterio. Número uno, la simulación, desde que tengo uso de razón, siempre ha estado penada en el fútbol, siempre. Entonces quisiera que tú estuviste en ese partido, que nos expliques más o menos la regla que aplica en esa jugada, o lo que sucedió en esa jugada para la expulsión, porque a muchos no les quedó claro. Me gustaría que más o menos explicaras el desarrollo de esa jugada. Sí, en este caso se intervino por error de identidad, por haber sido una tarjeta amarilla que no debió ser mostrada al jugador adversario. En este caso podemos decir que el que se haya mostrado tarjeta amarilla al adversario hizo que como VAR pudiéramos intervenir reglamentariamente, porque era nuestra obligación intervenir. No fue algo que dijimos, no, pues hay que intervenir para remover la tarjeta. No, está estipulado en la regla, es de las cosas nuevas que ha puesto la IFAB, y fue algo que se soportó dentro de la Copa del Mundo, porque había pasado previamente, si no mal recuerdo, en el Estados Unidos, Paraguay. Con Miguel Almirón, que se Entonces, aquí lo raro pudo haber sido que el jugador lo hizo en medio campo, que normalmente pasa dentro del área o en línea. Sí. Entonces, entiendo esa parte de la gente de que, bueno, lo entiendo y no lo entiendo, porque al final de cuentas, si eres amante de este deporte,
y si vas a obviamente también a dar ahora sí que una opinión, debes de tener el conocimiento de la regla, tener los antecedentes y tener la información en mano para decir, bueno, el VAR intervino mal de esta manera. Okay. Se intervino por la situación que te comento, error de identidad y sobre todo pues para que la justicia prevaleciera, o sea, se iba a amonestar a un jugador que ahora sí no había hecho algo por tocar a un jugador y se estaba dejando ahora sí que libre a alguien que estaba simulando ser objeto de una falta. Entonces fue por eso que se tomó esa decisión de intervenir, basado obviamente en el protocolo del VAR y en la regla de juego. Okay. Pues aquí está explicado. Él mismo estuvo en el VAR en ese partido por la regla. El VAR sí por reglamento, el VAR está bien que haya intervenido. Y ahora nos pasamos a la final. Te toca estar en la final. Ya nos explicaste más o menos el rol que tuviste en la final. Fuiste parte. ¿Cómo fue tu experiencia en esta final del mundo entre España y Argentina? Fue algo muy bonito, algo muy padre, porque para serte sincero, y yo creo que con el conocimiento que tienes de fútbol, cuando uno sale a semifinales, sabe que difícilmente a lo mejor va a laborar en una final, porque vienes de una cuestión de presión muy alta, de haber manejado muchas emociones. Afortunadamente para FIFA creo que hicimos un gran trabajo y nos dio ese lugar. Y si no hubiera llegado, también créeme que me hubiera sentido muy satisfecho en la situación de que FIFA estaba reconociendo el trabajo que estábamos haciendo. Se da, desde que llegas todo empieza a ser más diferente. Para FIFA somos el Team One, el equipo número 1. Desde que llegas al torneo el trato es súper especial, pero cuando llegas a la final todavía... Es una vibra diferente. Vibra totalmente diferente, el trato es más especial todavía. Empiezas a vivir al máximo lo que a lo mejor mucha gente quisiera desear estar y fue algo muy padre, muy bonito, porque cuando da el árbitro ese silbatazo inicial, pues se te viene a la mente la primera vez que te pusiste esa playera de árbitro y te decidiste y dices, puedo decir que lo logramos, que fue algo muy, muy padre, pero que también te abre la mente a no conformarse y buscar algo más. Pues ya rápido, más o menos para ir cerrando, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas. Claro. Mejor estadio en el que has estado como árbitro central aquí en México. Te puedo decir que en México tenemos muy bonitos estadios, o sea, de los mejores, los mismos extranjeros lo dijeron. A él mejor así en cuanto a vibra futbolística me ha tocado estar dirigiendo, fue obviamente en el Estadio Azteca. Pero también el haber asistido al extranjero una vez a Arabia Saudita. Bueno, fui unas 3 veces, pero esa vez que fui a Riad fue uno de los estadios más bonitos que he conocido. En Arabia, que lo estaba confundido con Qatar. Jugador más, pues no difícil, pero a lo mejor, digámosle, explosivo, con el que batallas más dentro de una cancha. O si no quieres mencionar, no pasa nada. Fíjate que soy un tipo muy respetuoso con la carrera de los jugadores. Entiendo que para ellos fue algo también complicado el camino para poder llegar a donde están. Soy un tipo muy pasional. Algunos que me han visto a lo mejor jugar por convivencia o jugar por seguir practicando el deporte, me conocen que sigo siendo muy pasional. Entonces yo a veces me pongo en el lugar del jugador en ese tipo de situaciones. Entonces yo el decirte que hay un jugador complicado no me atrevería mucho, porque me considero que también soy muy pasional y sé lo que genera el deporte. Entonces créeme que algo que pasa dentro del terreno de juego pasó ahí, se acabó, se cerró la puerta y al final yo puedo platicar con ellos, y sobre todo porque tengo muy buena memoria y tengo ahora sí que muchos detalles de ciertos jugadores que puedo decir, pues a este jugador tuvo este detalle conmigo. Mis respetos, o sea, te doy un ejemplo, ahorita está retirado, Oribe Peralta. El día que me tocó dirigirle, es un tipo que te trata con mucho respeto, pero al igual yo, a pesar de ser la autoridad,
trataba de también, o sea, decir que fuiste alguien que logró algo para nuestro fútbol y que nos dio felicidad en cuanto a la medalla olímpica, por decirte un ejemplo. Entonces, creo que así en cuanto a complicados no tengo. Es algo dentro del campo ya. ¿Una comida sonorense que le recomendarías a algún extranjero cuando es su primera vez aquí en Sonora? Los tacos. Los tacos. Créeme que es algo que presumo mucho porque cuando voy a los partidos de primera división que me toca convivir con los compañeros, que algunos son bueno, en este caso el mejor árbitro de México, César Ramos, de Culiacán, o algunos compañeros que son de Monterrey, algunos de la Ciudad de México con sus tacos de suadero, al pastor ese. Yo les digo, pueden decir lo que quieran, pero vayan a los tacos de Sonora y sobre todo los de Obregón y me dicen cómo les fue. Los mejores de México. Y por último, ya para cerrar, ¿qué sigue para Guillermo Pacheco después de esa experiencia? ¿Qué sigue para ti? Primeramente, no conformarse. Me gustaría seguir dando un buen mensaje a todos los jóvenes, de decir que a pesar de que puedes tocar el cielo, aún hay más. Sobre todo porque el fútbol es un deporte muy complicado. Tenemos a lo mejor muchos ejemplos teníamos de jugadores que habían debutado en primera división y han tratado de sostenerse. Entonces, yo quiero ser esa persona que llegó a primera división, se sostuvo, tuvo una carrera larga y siguió luchando por más sueños, con la misma determinación, con la misma disciplina, con la misma convicción. Entonces, eso me gustaría transmitir a mí y es algo que me llenaría en lo personal, sobre todo pues porque tengo también familia y créeme que de esto también en lo familiar se viven experiencias muy padres. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Orgullo sonorense, Guillermo Pacheco y Juan Pablo Arballo. Muchas gracias. Muchas gracias.